Un lugar. Un conflicto. Varias posturas. En el medio. En el medio. La ciudad de Luján se encuentra ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y es la cabecera del partido homónimo. Conocida también como la capital de la fe por su importante centro religioso, esta localidad de más de 122.000 habitantes cuenta con una universidad nacional y con un gran potencial para la producción agropecuaria. En esa ciudad, desde hace 5 años, la instalación de una central termoeléctrica ubicada en la intersección de la Ruta 6 y 34 causa tensiones políticas, sociales y ambientales. La historia de la lucha ambiental en Luján cuenta con múltiples precedentes. Luján tiene el basural a cielo abierto más grande del país, cuya reconversión está recientemente en proceso a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. La contaminación del río Luján o los desequilibrios que produjeron grandes inundaciones, así como el emblemático caso de la curtiembre de capitales italianos Curtasa y sus efectos sanitarios, ambientales y jurídicos, forman parte de esta prolífera agenda. La temática de la central termoeléctrica oscila entre irregularidades legales, dilemas ambientales, sociolaborales y productivos. A estas discusiones se agregan las disputas políticas partidariamente contradictorias tras los cambios de gestión en 2019. Vale aclarar que los estudios de impacto ambiental realizados por la empresa son señalados como irregulares por haber borrado del mapa a 2 escuelas ubicadas, una a 300 metros y a 700 la otra. En este sentido, la polémica se profundiza con el cambio de posición de sectores mayoritarios del Frente de Todos, encabezado por las declaraciones del actual intendente Leonardo Boto en el presente año, en contraste con su anterior perspectiva sobre la temática. A su vez, esta reconfiguración también sacudió al rol de Juntos como principal espacio opositor. En el caso particular de Patria Grande, espacio político que integra el Frente de Todos, la posición se mantuvo en torno a la no instalación de la central. Solo el mensaje de él. El mensaje de él sobre un informe medioambiental que contrató la propia empresa. Me parece que hay que ser serios. No hay ninguna autoridad ambiental que se haya expresado en ese sentido, sobre todo porque la empresa hizo su informe medioambiental y después recomendaba a alguna universidad amiga como para que diga si el informe estaba bien o estuvo mal hecho, ¿no? Creo que es un escándalo, y un escándalo de proporciones, indefendible. Se construyó una planta de 225 millones de dólares sin tener autorización, donde hay un intendente que no puede mirar para el costado, facilitó todo para que esa planta se construya y después dijo, a mí me están hablando, yo no sabía. Para mí hay que avanzar claramente en una habilitación de la empresa, o la cerramos y le echamos del partido de Luján. Ahora es una locura que semejante empresa, facturando lo que está facturando, no le paga una sola tasa al municipio, y encima con una deuda millonaria. Corría el año 2015 cuando el entonces presidente Mauricio Macri decreta la emergencia energética. Casi 2 años después, la empresa Araucaria Energy se instala en Luján. Mientras en Pilar, Macri, Vidal y Aranguren inauguran una planta de la misma empresa. El contexto político es la clave de la relevancia de este caso, ya que es sin lugar a dudas lo más paradójico y llamativo.
Sucede que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible categoriza a la termoeléctrica como una empresa de categoría 3. Desde 2013, en Luján, una ordenanza prohíbe en todo el partido la instalación de industrias de tercera categoría grado 3, según la clasificación de industrias contenidas en la Ley 11.459. Entre la búsqueda de excepciones y deliberaciones en torno a los estudios de impacto ambiental debido a nuevas irregularidades, la empresa logra la habilitación por Zoom durante la gestión de Leonardo Boto en 2022, tras 5 años de funcionar ilegalmente. No exento de sorpresas ni de conflictos, lo que previo a 2019 era una polarización entre oficialistas y opositores, se transformó en una división interna de partidarios de ambos bloques. Araucaria Energy es una industria, ¿sí?, que genera electricidad, genera energía y funciona en base a través de la provisión de gas o de fuel oil. Santiago Deschutter, miembro de la Asamblea de Vecinos. El problema con esta industria, con este tipo de industrias, industria termoeléctrica, que son industrias muy contaminantes, tienen un gran impacto ambiental. Un impacto por sus emanaciones, ¿no?, por los gases, por los líquidos, y un gran consumo de agua, ¿no?, alrededor de 1,5 millones de litros diarios, de los cuales el 40% no es reutilizable, o sea que hay que trasladarlo a un tratador especial de residuos. Es una industria grave, digamos, en su funcionamiento, ¿no?, y que tiene que estar instalada en lugares muy especiales para su funcionamiento. Esta empresa tuvo su origen durante el gobierno de Macri y de Vidal, y en su primer momento, digamos, no había cumplimentado con toda la documentación propia de cualquier empresa que tiene que radicarse en el distrito. Diego Moto, referente de Patria Grande. Entonces comenzó una lucha en contra de la termoeléctrica que tenía dos variables, digamos, ¿no? O sea, una variable más ambiental y una variable más que uno podría decir que es de cómo se cree desde una parte de la sociedad que tienen que relacionarse las grandes empresas con el Estado. Es decir, una empresa que, digamos, se instaló de cheta, digamos, ¿no? La instalación de esta industria tiene varias irregularidades, ¿sí? La primera de ellas es que en Luján las industrias de tercera categoría, grupo 3, ¿sí?, dentro de la tercera categoría de distintos grupos, particularmente la industria de tercera categoría grupo 3 está prohibida, ¿no? Tenemos un antecedente, una lucha vecinal y ambiental muy fuerte que fue la curtiembre de Curtarza, y a partir de eso hay una ordenanza sancionada en el 2012, creo, 2013, y teníamos esta ordenanza entonces que restringe la instalación de esta industria, prohíbe la instalación. Entonces, la primera irregularidad es que esta industria se instala, se empieza a construir sin que estuviera habilitada, ¿no? Durante todo un año construyen esta industria, ¿sí?, y a fin de año del 2017, en noviembre del 2017, presentan en el Consejo Deliberante el proyecto para habilitarlo. Esa es una irregularidad. La otra irregularidad que tiene es que está construida en una zona que no es industrial, además. O sea, además de que no se puede construir, está construida en una zona que no es industrial. Entonces, en esa zona donde se construyó Araucaria hay barrios, hay una escuela a 300 metros, hay otra escuela a 700 metros, hay otra industria, una industria cervecera que también utiliza mucha agua, pero bueno, está hace 30 años, tienen gran preocupación en esa zona por el consumo del agua que tiene la termoeléctrica. Bueno, entonces el impacto ambiental de esta industria, entonces, que no está habilitada, ¿sí?, que según nuestras normas locales no debería construirse, encima está construida en una zona que no es industrial, o sea, hay dos grandes irregularidades. Cuando los vecinos toman conocimiento de eso, empieza a haber una gran preocupación, imagínense, porque tenemos el antecedente de Curtarza. Es una industria de tercera categoría, no grupo 3, grupo 4, es decir, son las más perjudiciales, son muy dañinas, tienen un gran impacto sanitario, en la salud, en el ambiente. Y eso reavivó el conflicto, digamos, ¿no? Y eso también generó varias posiciones en la sociedad de Luján. Algunas posiciones a favor de la empresa y a favor de la habilitación, algunas posiciones en contra, y dentro de esas posiciones en contra, algunos sectores hicieron más énfasis en la cuestión ambiental y otros sectores, dentro del que está el que yo participo, que es Patria Grande, hicimos más énfasis en la cuestión, digamos, de cómo el Estado tiene que relacionarse con algunos sectores de poder económico, digamos, ¿no? Yo creo que es la demostración de cómo
con errores involuntarios y algunos a veces voluntarios, el Estado genera un conflicto donde no debiera haberlo. Fernando Casset, director del Centro de Estudios para el Desarrollo de Luján. Esto era la intención de una actividad industrial de radicarse en un lugar donde no estaba permitido, y en lugar de hacerse un procedimiento regular, como ha habido en otros, para obtener un permiso, una autorización, se hicieron caminos colaterales, digamos. Y eso terminó generando un conflicto además político, siempre vinculado con coyunturas electorales, en un momento o en otro, y con protagonistas que fueron cambiando de ubicación en un lugar o en otro, y también de postura. Se puede cambiar de opinión. En política se puede cambiar de opinión, se puede cambiar de opinión sobre un tema. A veces hay como un culto, digamos, ¿no?, a decir siempre lo mismo, más allá del tiempo, digamos, ¿no? Y la verdad que nosotros no creemos que, o sea, la realidad no es una Biblia, no hay que moverse así, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si hay sectores que cambiaron de opinión, eso nosotros no lo vemos como un problema en sí mismo. El tema es, bueno, que haya una justificación racional, razonable, coherente y contundente para justificar un cambio de opinión, digamos, ¿no? Por ahí nosotros una crítica que hicimos, o un planteo que hicimos incluso hacia el frente de todos, es que hubo sectores, digamos, ¿no?, que cambiaron de posición, pero que no tuvieron o la capacidad o la voluntad o subestimaron la necesidad de explicarle a la población ese cambio de opinión, digamos, ¿no? Ahí hubo tal vez una falla, no una falla en términos de la comunicación política, una falla en términos de la concepción de qué significa hacer política, que sobre todo tiene que ver con trazar un rumbo de la sociedad, pero convencer a la sociedad de que ese rumbo está bien, digamos, ¿no? ¿Por qué cambian de posición? Bueno, y acá entra en discusión una cuestión que me parece que atraviesa localmente y nacionalmente. Me parece que no está saldado, más allá de las discrepancias que hay entre un proyecto como el Frente de Todos, o si se quiere Cambiemos, Juntos por el Cambio, no está saldado qué hacer en materia de cuidado del ambiente, en materia de desarrollo energético, sobre ciertas cuestiones que son fundamentales. Entonces, ¿qué está primando en este caso? Prima una noción extractivista, porque ¿qué es lo que hacen estas empresas? Básicamente consumen millones de litros de agua, ¿sí? Revientan todo el ambiente, la salud local, ¿sí? Tienen ganancias millonarias, ¿sí? Porque este es otro dato. Esa termoeléctrica no solamente era irregular por el incumplimiento de normas, por el impacto ambiental que tienen estas empresas, sino que otra irregularidad que había son los contratos que tenía con el Estado Nacional, ¿sí? Que son unos contratos para el Estado leonino, digamos, donde el Estado pagaba 3 o 4 veces más por la generación de energía que lo que paga con otras generadoras. Un negocio monumental, ¿no? En este caso, que venga una empresa, se instale de cheto donde se le canta y el Estado, sin más, la habilite, bueno, genera un mal precedente para sectores económicos que pueden llegar a invertir en Luján, bueno, sin pedirle permiso al Estado, sin aceptar una planificación que tiene que ser del Estado y no de las empresas, y eso puede a futuro traer problemas muy grandes para un desarrollo popular, pero también, digamos, productivo, o sea, económico de Luján, ¿no?, más armónico. Y si la termoeléctrica, como sostiene, no produce un efecto nocivo ni para el medio ambiente ni para la salud humana, se puede comprobar fácilmente, porque antes la termoeléctrica era la posibilidad de que existiera. Ahora existe y está funcionando, se pueden tomar muestras del agua que libera, se pueden hacer mediciones del ruido que provoca, digamos, es algo concreto. Y eso podría haber servido, y debería haber servido, para que esa fuera la discusión. ¿Cuánto desarrollo necesitamos y cuánto de nuestra calidad de vida estamos dispuestos a sacrificar en función de ese desarrollo? Luján tiene, yo me refiero mucho al Código de Ordenamiento Urbano, porque además me parece que es uno de los hechos trascendentes de los últimos años en Luján. Y claramente preserva la integridad del ambiente, lo pone como primer valor por encima de muchas otras cuestiones. Entonces, teníamos el marco normativo como para dar esa discusión y para decir esto. Bueno, a ver, ¿cuánta de nuestra salud, cuánto de nuestra integridad ambiental estamos dispuestos a sacrificar para tener ese modelo de desarrollo? Porque puede haber otros modelos de desarrollo que tengan menos impacto, o incluso cero impacto. Pero esa es la discusión que todavía no tenemos y que deberíamos haber tenido antes, durante esa discusión, y que debemos tener ahora.
Durante estos 5 años de resistencias por parte de vecinos, miembros de comunidades educativas afectadas y militantes por la causa ambiental, han transcurrido diversos sucesos que acentúan la controversia. A modo de resumen, enumeramos algunos de ellos. El pedido de veto a la ordenanza que habilitaba el funcionamiento de la termoeléctrica al entonces intendente Óscar Luciani, el recurso de amparo presentado en el juzgado de Mercedes, el apoyo de sectores del peronismo al sector que estaba en contra de la instalación, el veto de rezonificación y el cese de las obras, el proceso de derogar la rezonificación de Leonardo Boto, en ese entonces concejal, actual intendente, el posicionamiento del Club Flandria, la declaración de la empresa como persona no grata y todos los intentos fallidos de habilitar la termoeléctrica hasta su desenlace más grotesco, la virtualidad. En ese sentido, y con algunas batallas conquistadas y otras deudas pendientes, la lucha en Luján cosechó sus frutos, pensando en que la puerta y la discusión aún no está cerrada ni mucho menos saldada. Así como los debates que socialmente nos debemos en torno a modelos productivos sustentables y sensatos en términos económicos y ambientales. A eso apuntamos desde este paneo sobre una situación compleja que transgredió cualquier dogma político y que fue transversal en la agenda político-ambiental de Luján. A problematizar el enfoque desde una mirada crítica y con el horizonte puesto en dar cuenta del conflicto y a jamás evadirlo.